Primero, esto ya lo hemos visto la semana pasada en nervios, ¿no? Ese es el canal medular, ¿no? Acá tenemos la sustancia gris, ¿no? Y todo esto es sustancia Blanca. blanca, ¿no? La que sale de acá por el surco lateral anterior, que es la fibra. La fibra Ay, qué más sentido. motora, Motor. ¿no? Y esta de acá es la fibra Sensitivo. sensitiva que siempre va a tener su... Ganglio. Ganglio periférico. ¿sí? Estos se unen y forman el nervio raquídeo, ¿no? Sí. Que sale por el agujero de conjunción, Sí, agujero. ¿ok? Y una vez que sale por el agujero de conjunción, va a dar una rama anterior y una rama posterior, ¿ok? Las ramas anteriores de los nervios raquídeos van a formar los plexos. Sí. Las ramas anteriores De los de los nervios raquídeos van a formar los plexos. Solo las ramas anteriores. Las posteriores no. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de plexo, estamos hablando de ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Está claro? ramas anteriores. Ahora vamos a hablar de plexo cervical, ¿ya? Aquí en la cabeza. Vemos acá y de ahí lo vemos ahí, ¿ya? Plexo cervical. El plexo cervical se divide en dos. Plexo cervical superficial y plexo cervical profundo, ¿ok? El superficial es principalmente sensitivo, mientras que el profundo es principalmente motor, ¿ok? Muy bien. Plexo cervical superficial, ¿ya? Superficial. Acá está la apófisis mastoide, ¿no? Acá está el esterno. Entonces, acá va a haber el músculo. ¿Qué músculo va a ver acá? Esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide, ¿no? El plexo cervical superficial va a salir, ¿no? ¿Ok? ¿De qué ramos? ¿Cuáles son los ramos con los que se va a formar el plexo cervical superficial? C1, C2, C3. C1, C2, C3. C3, C4. C4, ¿no? ¿Ok? C5. No, 5 no. ¿Por dónde viene? Por la parte posterior del tercio medio del esternocleidomastoide. ¿Ok? Entonces, este de acá viene de la profundidad, ¿no? Por detrás de la vena yugular, ¿ok? Y se va a la parte posterior del esternocleidomastoide. Y ahí va a dar 4 ramas. Una rama que se va a ir a la parte baja de la parte posterior de la cabeza. Todo detrás. Se llama occipital menor. ¿Ok? Otro que se va a ir a la parte del pabellón auricular. Auricular Mayor. ¿Ok? Otro que se va a ir atravesando por delante del esternocleidomastoideo y se va a ir a la línea media. ¿Ok? Ese va a ser el ¿Transverso? No. transverso cervical. ¿Ok? Y otro que se va a ir a dónde? A la clavícula. ¿Ok? A la clavícula. Y se va a dividir en 3 ramas, ¿no? Y va a inervar todo por arriba de la clavícula. ¿Ok?
supraclavicular. Clavícula. Y va a dar 3 ramitos que van a llegar hasta la parte superior de la mama. ¿Ok? Todo es inervación sensitiva. Sensitiva. ¿Ok? Esta parte no, porque esta parte tiene inerva sensitiva. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ese es el Plano superficial. plexo cervical superficial. Pero hay otro plexo cervical que es profundo, ¿no? Y que es principalmente motor. Motor. Igualito. ¿Ok? Entonces, este nervio, ¿cómo vamos a ubicarnos ahí en la práctica? ¿Ya? A ver. ¿Qué vamos a ubicar primero? Acá está el hueso yo. Hueso yoides. ¿Sí? ¿Ok? Y acá había un músculo. ¿Cómo se llama? ¿Esto qué es? La apófisis mastoide. Acá había el músculo que el digástrico, ¿no? Digástrico. ¿Ok? Entonces, yo tengo que encontrar primero el digástrico, sobre todo el tendón del digástrico. Tendón del digástrico. Yo encuentro el digástrico posterior con su tendón, inmediatamente voy a encontrar ¿a quién? Al nervio hipogloso, ¿no? Que se va a la... ¿Ok? Este es el que yo voy a buscar, el hipogloso. ¿Ok? Y de ahí ya todo me resulta más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a venir C1 y se va a unir al hipogloso. ¿Ya? Y cuando se unió al hipogloso, va a dar una rama que baja. ¿Ok? Rama descendente. ¿Ya? Luego vamos a tener acá C2 y vamos a tener a C3. Que se unen y van a dar una rama descendente. Descendente. ¿Ok? Le voy a tener acá C4 y C5. ¿No? Que se unen. Y van a formar un nervio que se llama ¿ah? Frénico. El frénico. ¿Por qué así? Porque las fibras, la mayor cantidad de fibras son de C4. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, a esto es lo que se le llama el asa cervical. En libros antiguos ustedes lo van a leer como asa del hipogloso, porque parecía que la rama descendente venía del hipogloso. Pero con la microscopía ya se sabe que no es así, que viene de C1. ¿Ok? Muy bien. Entonces C1 se une al hipogloso y va a dar su rama descendente. ¿Ok? C2 y C3 se unen y también dan su rama descendente y forman el asa cervical. Esta asa cervical va a dar inervación hasta la nariz, ¿cierto? ¿Sí? En el plano superficial había un músculo que va del hueso yoides hasta el esternón, ¿no? El esternón. Yoides. Cápsula, ¿no? ¿Ok? El homo. Yoideo. ¿no? Luego hay otro que se viene de acá del esternón al cartílago tiroides, ¿no? Según segundo plano. Esternotiroides. Y otro que va del cartílago tiroides al hueso yoides, en un segundo plano, ¿no? Tiroides. ¿Ok? Y acá había unas apófisis, ¿no? Que se llamaban las apófisis geni, ¿no? Que había apófisis geni superiores e inferiores. Y acá venía un músculo que se iba hacia la apófisis geni. ¿Cómo se llamaba?
genioideo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta asa cervical, ¿no?, va a dar 3 ramas, ¿no? Una ramita que se va al homoioideo. Otra ramita que se va al Externo. externo ioideo. Externo yoideo. Externo ioideo. Y otra ramita que se va al externo tiroideo. ¿Ok? Homoioideo. Externo ioideo. Externo tiroideo. ¿Ok? Entonces, los músculos infratiroideos, ¿no? Perdón, infraioideos son inervados por el, a excepción de el tiroideo. Porque el tiroideo, mira, uno continuaba y se iba a inervar al tiroideo y al genio. ¿Ok? Entonces, ¿quién inerva al genioideo? C1. ¿Quién inerva al tiroideo? C1. Y a estos, ¿quién los inerva? El asa cervical. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces vamos a ver ahí lo poco que se ve, ¿no? Tampoco no se ve mucho. ¿Qué cosa? Aquí puede ser, ¿no? Yo tengo pinza.